filósofo romano Séneca dijo: malvado es aquel que solo por su provecho realiza el bien. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué buena contradicción hay en esa cita, pero cuánta realidad encapsula. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. En Estados Unidos no se juega. El que se mete con el tío Sam, al final acaba mal. La cosa es así. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tú no puedes juzgar a nadie por suposiciones. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Ángel, estás demandando a Valentina. Descríbeme quién es, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo estoy demandando a mi expareja aquí por la suma de $100,000 por daños y perjuicios. Quiero la custodia de nuestra hija, Mi hija porque no se va a a ir raíz de contigo. sus problemas yo tengo una orden de deportación y un hospital en mi casa, doctora. Ok. Yo no sé qué está inventando, A ver, de verdad. Deja que le explícame explique, para doctor. entender. Resulta que 3 años atrás yo trabajo en el negocio de la construcción, ella queda embarazada, los negocios, cosas de nosotros se comienzan a ir mal. Ella me dice a mí que me da una idea Le pagan una miseria, doctora, le pagan una miseria. Doctora, ella me da la idea de alquilar una habitación porque estamos mal. Yo le digo, ok, no hay problema. Al principio todo fue bien, la habitación se alquiló, todo bien, pero de un año hacia atrás vino una señora de Colombia, justamente, vino embarazada de 6 meses. Yo le dije, wow, perfecto, 6 meses, felicidades. Pero cuando me fui a trabajar, que me fui fuera, vine a los 3 días, mi esposa me comenta de que ella dio a luz, que tuvo complicaciones y dio a luz. A raíz de ahí, después llegó otro señor que vino aquí, se quedó de vacaciones y misteriosamente tenía un tumor en la cabeza y tuvieron que operarlo de emergencia. Pero luego de eso llegó una señora con un cáncer en la garganta que también misteriosamente la operaron. ¿Y todas estas personas eran extranjeras? Todas estas personas eran turistas que venían a quedarse en nuestra habitación. Yo conozco como mucha gente, turistas. doctora. No, eran Pero todos turistas con misterioso. problemas médicos. Pero misteriosamente acababan operados. Pero no se queda ahí la cosa, doctora. El caso más interesante fue un señor que vino de turista, vino aquí y, bueno, un día me fui yo a trabajar y cuando entraba a la habitación lo encontré tirado en el suelo, que le había dado un ataque. Cuando yo entro, lo voy a tocar y está frío, doctora. Llamé al 911, viene la ambulancia, viene la policía. Me asusté en ese momento porque el policía directamente vino y me pidió documentación. Doctora, en este país yo no tengo ni papeles de baño. Pero, ¿tú estás casado con ella? No, No, no doctora. somos casados. Nosotros nos Él no juntamos. se ha querido casar, o sea, Doctora, él no tiene papeles. doctora, ella no quiso casarse por coger ayudas del gobierno. Entonces te pidieron papeles, tú no tenías Yo no papeles. tenía papeles, me esposaron, automáticamente llaman a migración. Cuando vino el señor de migración, me llevan al precinto y el primer saludo que me dan en migración es una orden de deportación voluntaria para que me vaya en 90 días para mi país. Me fui para mi casa a darles mente a mis problemas y un día cualquiera suena el teléfono. Cuando suena el teléfono me dice, oye, que soy María, te estoy llamando de Colombia a ver si los precios siguen igual por parir, que si son $10,000. Yo me sorprendí. Yo creo que le escuchó Yo me mal. sorprendí, doctora. Son $1,000 por un Me sorprendí cuarto. porque yo no sabía cómo iba la cosa y dije, vamos a seguirle la corriente a ver qué es lo que está Ya diciendo. no sabes qué inventar, de verdad. Sigo hablando con ella y me dice, oye, que gracias, que dime que si son los $10,000. Yo le dije, sí, son los 10,000. Sí, pero tu mujer me va a dar los 1,000 para allá, para atrás. Y yo le dije, oh, sí. Digo, oye, ¿cuánta gente tú has mandado ya? Digo, llevo 10 gente ya, la cosa me está yendo bien. Y yo, ok. Cuelgo el teléfono, recuerdo que yo tenía el teléfono de las personas que habían entrado a mi casa. Llamé al señor que tenía el tumor en la cabeza y me dice, oye, dile a tu mujer que muchísimas gracias. Claro, gracias, Muchísimas porque gracias lo ayudé, por sus le presté atenciones. los servicios Cuando en fui mi al casa. hospital, Lo cuidé. no me cobraron nada, no me preguntaron nada. Llegué de emergencia y automáticamente me fueron a operar. Claro, obviamente. Yo, O wow. sea, si está- si se enfermó, se claro. complicó. Y me dice, wow, Tenía solo que le tuve que llevarlo al pagar hospital. $7,000 a ella por una operación que me costaba $200,000 en mi país. Por favor, Doctora, o sea... la cosa no se acaba ahí. Eso es una emergencia. Ya de veo vida el o negocio muerte. como es. Doctora, me recuerdo que ella me dice a mí, oh,
una amiga mía está alquilando un apartamento también para turistas. Eso está y de moda, hacemos el doctora. mismo negocio. En internet Ella también se para pagar su rentan apartamento. habitaciones. Cállate, que es mi momento. No, a mí no me calles, Va. ¿qué te pasa? Cuando busco yo en los archivos públicos, aunque usted no sabe a qué nombre está el apartamento, de esta señorita de aquí. Mientras, O sea, Mi que ha papá- hecho un dineral. Mi Doctora, papá se murió hace doctora, 6 meses y como me lo dejó yo como soy tan herencia. inteligente, Es una doctora, herencia, cállate, doctora. cállate. Es una herencia Que por tu de mi culpa me van a papá. quitar la niña, por Por Inteligente mi culpa después no, de por mi eso. culpa no, Doctora. por mi culpa comes. Cállate. Por mi Dale, idea. cállate. Como yo soy tan inteligente, comienzo a atar cabos, doctora, Ajá. comienzo a llamar a gente y su red se trata de que tiene una red en Sudamérica de que gente le busca, ella consigue gente para traerlas aquí. Para que se beneficien del sistema de medicina de Estados Robando. Unidos, robando. Robando. Eso Porque es son mentira. personas que vienen con un problema médico, No, ellos se vienen- les No, atiende señora. de emergencia, No, señora. se largan del Ellas país vienen de y turismo. más ella le nunca cobra pagan los la 10.000. cuenta. Jamás, y ellos eso. pagan lo que ella le cobre. Por Nosotros favor. pagamos los impuestos. Ok. O sea, ¿tú crees que yo Entonces, ¿tú hiciera eso? quieres la Estaría acá. custodia de Yo la quiero la niña? custodia de mi ¿Qué edad hija. tiene la niña? La niña tiene 2 años, doctor. 2 años. Ok, la custodia y $100,000. Y $100,000 Mi para hija llevarme no a mi se la hija va para a mi llevar. país. Mi doctora. hija Es está lo que yo con- quiero. Valentina, Doctora, ¿cómo respondes? no sé qué es lo que le está inventando. Yo Ladrona. aquí básicamente vine porque necesito la custodia total de mi ¿Qué hija. custodia? Mi hija, cállate. No la van a llevar a servicios Mi hija sociales por lo es delincuente que americana. tú eres. Mi hija es americana y tiene que estar aquí con su Con mamá, su- que soy con su yo. delincuente. Con su mamá, que soy yo. Yo no sé a qué se la va a llevar allá a Dominicana. No Doctora. entiendo. ¿A qué la va a llevar? ¿A hacer los Ok, mandados? Cuéntame lo importante de este caso. Lo importante es que ¿Cómo yo funciona tu tuve negocio? una muy buena idea. A ver. ¿Qué idea? Remodelé una Claro. habitación en mi casa De robar. porque está de moda publicarlas en internet y la gente que viene aquí a Miami, a la ciudad del Y sol, robar de los la impuestos, playa, doctora, robar a los conocer. impuestos. Claro. Entonces yo les doy mi casa, comida colombiana, que es lo más Claro, sabroso. claro. Les doy todo lo que necesitan. ¿Cuánto te costó el departamento este que dice que está No, tu- nosotros, Claro, lo, con la renta de la nosotros lo habitación. tenemos rentado. Claro. Con todos los impuestos que roba, doctora, lo está pagando el apartamento. Con eso El fue que lo compró. dice él que es de tu amiga. Ah, no. Ese es un apartamento que mi padre desafortunadamente falleció. Doctora, Y su me padre- lo dejó como herencia. Era Eso un es muerto una de hambre. herencia. Y todos me trajeron todos estos documentos, ¿no? De la herencia y todo. Doctora, No. doctora, yo traje mi prueba. No, yo no. ¿Qué prueba trajiste tú? Yo traje aquí mi prueba de deportación. Ah, bueno, no. Deportación y los Él tiene que irse de ese país. y los recibos que llegan de la gente que se opera del hospital. ¿Cuál recibo? Porque eres ¿Qué una estás ladrona. inventando? Sí, claro. Yo no soy ladrón. A ver, deja ver. Ah, naturalmente, estas son las cuentas del Las cuentas hospital. de otras personas, de hospitales. Bueno, hay varios hospitales. A ver, hay una cuenta aquí de $65,450. Eso cobró 10. Porque Ah. tuvo un paritorio complicado y un niño con microcefalia. Una señora venía 65. embarazada y desafortunadamente Esta es se la le que llegó de complicó. 6 meses de embarazo. Se le complicó el embarazo y Se se, le vino primero el Y bebé. estos señores lo pagamos nosotros, los que pagamos Misteriosamente. impuestos en Estados Unidos de América. Doctora, Cuando viene este turismo Este médico es un país que aquí. tiene mucho dinero, le dan dinero a Sí, Colombia claro. para la guerra, Claro, pero no a para Irak, robar. y se meten Pero no y para gastan robar como y tú, gastan. ladrona. Tienen que, Eres eso es una una ladrona. vida, eso no es una vida, Doctora, son 2 vidas. doctora, yo lo que quiero es... 18,524 por el tumor frontal que tenía Carlos Miranda en la cabeza, que removieron Claro. aquí. Imagínense, eso es salud, eso es vital. $109,480 que vamos a pagar nosotros Claro, y a ella por le el pagaron por descaro eso. de esta. No, yo no soy ninguna descarada, ¿Ok? doctora, Sí, ahí. me Por perdona. una operación de corazón abierto y Ángel demanda a su, yo diría expareja, porque lo que se han dicho aquí no es como para decir que son pareja. No, él ya se va de los Estados Unidos. Expareja Valentina le exige la suma de $100,000 por daños y perjuicios Que no le voy a dar. y la custodia de la hija de ambos, Porque es una que tiene delincuente. 2 años de edad, para llevársela a la República Dominicana, Ah. de donde es él y a donde fue deportado. Escuche los hechos. Estaban teniendo problemas económicos esta pareja y tenían un cuarto en el departamento donde viven
que a ella se le ocurre acondicionarlo para alquilarlo a turistas que vienen a pasar tiempo aquí en Miami. El tema es que un día él, antes de irse al trabajo, entra a esa habitación y ve a un hombre que está en el piso tendido, lo toca y se da cuenta que está frío, estaba muerto. Él llama a la policía llega a la casa y de las primeras cosas que hace es pedirle documentos a él que, oh, señor, desafortunadamente no tiene, porque el señor está aquí indocumentado. Ahí mismo lo esposan, lo detienen, lo mandan a inmigración, donde le ofrecen que él se puede retirar solo, una deportación voluntaria que él acepta. Él vuelve a la casa y ahí un día recibe una llamada telefónica de aparentemente una de esos turistas que habían venido a beneficiarse del sistema médico, señores. A conocer Miami, Sí, doctor. básicamente. A conocer Y de que Miami. hablaba de la suma de $10,000. O sea que hasta cierto punto el negocio aquí es el siguiente. La señora le dice a estos turistas que tienen problemas de salud: ustedes vengan, me pagan a mí $10,000 por la estadía. Yo les doy la información de que si tienen el problema de salud que tengan, ustedes van por la emergencia del hospital público y allí yo me imagino que ya debe tener alguna conexión con alguien que los procesan. Aquí los van a atender igual, ¿eh? Yo soy muy sociable, yo conozco mucha gente. Doctora, claro. Ok. Cuando yo la conocí, no conocía a nadie. Por favor. Ahora tiene Pasemos al amigos por testigo del demandante, por favor. Y entonces todas estas cuentas médicas, señores, que son de miles y miles Sigue ahí, y miles y sigue ahí miles de robando. Ahora te vas a dólares, dar cuenta que las tú eres pagamos ladrona nosotros. Oh ahora. my God, la Recuérdate gente, ahora lo que uno te no voy a la decir. puede ayudar a la gente. Ladronazo. Buenas tardes. ¿Cómo te puede llamas? ayudar a la Hola, mi gente. nombre es... ¡Silencio todos! Desagradecido. Sí, oye. Silencio. ¿Cómo te Hola, llamas? doctora. Mi nombre es Giseo. Ok. Yo vivo en la frontera de Ciudad Juárez y a mí me dieron el contacto de esta mujer. Yo estaba embarazada, era de alto riesgo. Entonces, yo allá, me dijo el doctor, aquí si te operas, no es garantía que tú te salves o tu bebé. Entonces, a mí me dijo mi amiga, ¿sabes qué? Yo me alivié allá. ¿Quieres que tu niño sea americano? ¿Quieres que nazca mejor? ¿Que tenga la mejor atención? Contacta a esta mujer de volada. Gracias a Dios. Mentira. Entonces, Gracias ¿sabes a qué es Dios. cierto? Desagradecida. Entonces, yo la contacté le meses abrí las atrás, puertas yo de tenía Dios. poca... ¡Silencio! Como mi parto era ¿De alto riesgo? alto riesgo, yo tenía poca panza, ¿verdad? Entonces yo fui, le pagué por ¿Cuánto le adelantado. pagaste a ella? Bueno, debería de haber pagado, ella cobraba $7,000. Ahí está. Yo le pagué por adelantado $2,000 al llegar. Entonces, ya me iba a aliviar, fui al hospital, yo hice todo el proceso, todo el papelerío, y me dicen que no, que como yo no tengo papeles, es gratis. Entonces, yo dije, entonces, ¿por qué esta mujer me está cobrando Ahí si está. es gratis? Y ¿Verdad? la estadía, Entonces, mi casa, yo los lo que hice, cuidados. como yo ¿verdad? Gracias, no tengo mira, papeles, gracias lo a que yo mí, hice... tu hijo está cállate, vivo. barro y Tu hijo fracasada. está vivo. ¡Silencio! Tus acciones me van a quitar la hija. Entonces, yo lo que hice A mí fue no me van a escapar. quitar nada, ¿qué te Entonces, pasa? ya ahora yo regresé. O sea, después que pariste, en vez de volver a casa de Claro ella que yo me fui. y pagarle el balance de lo que te había No, yo me cobrado, fui. porque te diste cuenta que ella lo que te estaba era robando. saqueando. Robando. Sí. Luego yo hablo con su pareja y me dice de todo lo que estaba pasando, que yo no era la primera ni la última. O sea, yo sé. ¿Qué que tienes esto es ahí un en ese expediente? Mire, esta es la evidencia para que vean que yo no miento. Sé que hice. ¿Quién sabe qué mal. se está Ay, ahora. inventando? Son unos mensajes, Con mensajes pruebas. Se está inventando. Ladronaza. Ah. Gracias por contestar mi correo. Quiero viajar y que me atiendan en Estados Unidos. Mi bebé viene con problemas de salud. ¿Me podrías ayudar? ¿Y ahora qué va a hacer? Ella dice, Claro. mira, tengo contactos con varios hospitales y todas las especialidades médicas. Tú dime y te ayudo. Hospedaje, posparto y hago que te atiendan en un buen hospital. ¿Ahí dice algún precio? Ahí no Giselle, dice es nada. la cantidad de dinero que hablamos. Y tú le dices, por este medio no hablo de esos temas. Y se hacía Es la tonta como cuando la conocí. acordamos. Me da un poco de miedo y más en mi estado. Y tú le contestas, no te preocupes, tengo buenos amigos. Este país es grande y hay para todos. Claro, Luego te conozco paso mucha teléfonos de gente. gente que Sí, para Pero le ya ve hables... que acordamos algo. Bueno, ahí está acordado algo que habían Ay, hablado ay, no, anteriormente. dice que te estoy Pero cobrando entonces, ¿ella ¿por ningún qué me va a dinero. ayudar? ¿Por qué cree usted que ella, buena samaritana? No, Claro creo yo, no, que claro sí. que no, claro que Yo no. tengo una hija. No, no. Doctora. Pasemos Quiero al que ella testigo de tenga la a su hijo- demandada. A su hijo tranquila.
Aquí sí te vas a dar cuenta lo buen samaritano este tipo que quién es, es. Tú doctora? estás saqueando este país. Yo no estoy saqueando. Buenas Yo traigo tardes. la evidencia para que se dé cuenta lo que es este estafador. Doctora, pero este cínico, tigre yo quizá lo he visto ladrón, una sola doctora. vez. El Me robó. estafador ¿Pero aquí quién? es Eres un él. cínico, Él eres es un el ladrón, estafador. ¿quién eres tú? sinvergüenza, eso es lo que eres. Tú eres un estafador. Pero ese tipo- Te largas de los Estados Pero ese Unidos tipo y yo no lo he te visto vas a quizá en el llevar a barrio. mi Eres un hija. sinvergüenza, es un Pero, ladrón, doctora, doctora. Déjame le abusando explico lo de que la él hace. gente, Déjame le abusando de explico la lo que él es. Ok, un momento, porque yo no entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás hablando? Este hombre se me vendió como asesor de inmigración. ¿Asesor de Claro qué? que sí, ¿Sí servicios que ofrece en su Doctora, página de internet. pero Una yo quizá evidencia he que le visto traje aquí a la una sola vez en la producción para vida. que usted la pueda ver, doctora. Pero Mira. asesor de Cínico, inmigración, sinvergüenza, doctora. eso es lo Mira que esa eres. foto. Doctora, pero Mira claro, esa foto. claro, ¿Tú doctora. crees? Claro ¿Tú que sí, crees doctora, una esto es un persona con la que ilusión, trabaja este tipo está en comprado. Doctora, con la corrupción, ilusión de anda en sobresalir en este país. ¿Cuánto le pagaste? ¿Cuánto le pagaste? a ese Oye, tipo? cállense todos, que no Sinvergüenza. entiendo nada. Y eso es malísimo. Eso es increíble. Cuando yo no entiendo nada es mala la situación. Él es un estafador, Ok. doctora. ¿Qué es esto? Claro. Tú te estabas haciendo pasar por abogado de inmigración. Doctora, Aquí pero no ese- dice nada. Esa es la foto yo buscar trabajo. Yo Claro nunca he que visto sí, ese doctora, tipo. eso es un ladrón. No. Eso es un Es sinvergüenza. inmigración. O sea, ¿tú no abriste esta página en el Doctora, internet? ¿qué página? Yo lo vi Claro en que sí, construcción. doctora. Yo no En su sé de momento internet. yo no hablaba inglés, por eso fue que Doctora. creí en él, doctora. Eres un Doctora, ladrón. Doctora, Un yo no sinvergüenza. sé decir ni what you name en inglés. ¿Qué es lo que ver. voy a decirle a este tipo? ¿Qué fue lo que tú me dices a mí que hizo él? A ver. Ok, doctora. Él se anuncia ofreciendo servicios de inmigración en una página de internet. Aquí no lo dice. A ¿eh? este Claro que pobre sí, en su hombre lo página que de hizo internet lo fue tiene. ¿Qué servicio? robar ¿Cuánto que le Me pagaste? trajiste no lo dinero. dice. Ok, lo contacto. Yo en ese momento, doctora, no hablaba muy bien inglés. Me pide una cierta cantidad para hacer los trámites de huellas, permiso de trabajo y seguro social, lo cual nunca más tuve. Nunca más Ok. lo volví a ver. Pásame, por favor, al doctor Ángel Leal, a la doctora Carolina Maldonado y al oficial que esté Fuentes, el que esté de guardia hoy. ¿Qué agente de Yo migración? no sé nada tampoco. Está Ok, bien. a ver, doctora, viene un turista, está aquí de paseo y tiene un problema médico y va al Hospital Jackson, que es el hospital público de acá. ¿Lo atienden? Sí, claro. Si un paciente entra por las puertas del hospital, nosotros como médicos no nos podemos negar a darle cuidado médico si el paciente lo necesita, sea con seguro médico, sin seguro médico, Sea como sea. sea como sea. Ok, con lo que sabemos de ella, lo que ella sabe, y al final miren lo que ella está vendiendo. Ella está vendiendo la malicia. Es turismo No, para Miami. es la Es malicia. turismo para Miami. A Los ver, beneficios son diferentes vamos a cosas. analizar qué está haciendo ella. Ella está cometiendo fraude en Medicaid y ella está cometiendo fraude inmigratorio. Humildemente, mi opinión, doctora, porque lo que sucede es lo siguiente. El fraude inmigratorio es ayudar a estos extranjeros a procurar la visa fraudulentamente, no con un propósito recreacional o por negocio, y también el fraude en Medicaid porque están estafando el sistema con personas que están viniendo con una condición preexistente y no por motivos de emergencia que surgen estando acá en Estados Unidos. Perfecto. En base a lo que hemos escuchado aquí, hay causa probable para detener a esta mujer Sí, doctora, por ella- el fraude a Medicare. Ella va a ir No me detenida, van a me voy a poner en contacto con la agencia Gracias, federales, mi hija que viene estoy conmigo seguro ya. que van a querer Qué bueno, tener buena te la conversación con autoridad ella, pero ella va a ir detenida. Pero me van a quitar a mi hija. Decisión del caso. No me van a quitar a mi hija. No, claro que te la van a quitar desde No, hoy. voy a hablar con la autoridad federal. Desde que hoy te la tenga van a que quitar. hablar. No me la Voy van a llamar al quitar. Departamento de Niños y Familia porque creo que es importantísimo que intervengan por el bienestar de esa niña de 2 años de No edad. me la pueden quitar. Porque Soy la también el mamá. padre está en algún tipo de problema. No solamente está Doctora. deportable y que se va, Doctora. pero ahora tiene la acusación de este Doctora, hombre de que está sinvergüenza, haciéndose este hombre de pasar nada. por abogado de inmigración. Ahora sí no me conoce. Ahora sí no me conoce. Aquí hay una implicación legal. Ahora sí no me conoce. Es un estafador. O sea que la A mí niña no va a me- ir a la a mí custodia no, del a mí me departamento entregan a mi hija, a mí del me entregan a mi departamento hija, a mí me de entregan. niños y familia. Mira, 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 mira Ya dónde te va. vas. Mira, Del diablo. mira cómo corren los culpables. Así corren. Y además le voy a conceder a este señor la suma de $0. Doctora, pero... Porque el dinero que ella tiene. He dicho, caso cerrado. Por tu culpa. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.
sintió obligado a sacar la gente y a cerrar su galería. Luego de ahí se terminó el contrato y bueno, vengo acá a reclamar